Entonces dice el versículo 1, comienzo en el versículo 1 del capítulo 51 de Isaías, dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Cuántos buscan a Jehová? Y le dice: oídme. Varias veces, como 4 o 5 veces, el profeta dice: oídme, escuchadme, poned atención, porque una persona, un creyente frustrado, cierra su espíritu. No quiere oír consejo, no quiere oír a nadie, no quiere saber nada, su espíritu está cerrado. Y por eso él dice: oídme, oídme, porque la fe viene por el oír, la fe viene por la palabra. Y es importante que escuchemos la palabra, porque la palabra, cuando entra a nuestro espíritu, viene a romper toda frustración. ¿Cuántos dicen amén? A través de la palabra, porque la palabra de Dios tiene un poder para ilusionarnos, tiene un poder para levantarnos, tiene un poder para motivarnos, tiene un poder para hacernos poderosos, para que podamos avanzar. Es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: esta palabra me levanta de toda desmotivación. Por eso comienza a darle palabra, comienza a hablar, le dice: óigame, escúchenme. Él está intentando despertarlo, pero él sabe que no era fácil. Es decir, que Isaías, hermano, estaba, por así decirlo, en medio. Aquí está la nación de Israel, que estaba frustrada, y aquí está Dios, que estaba quieto, pero que ellos utilizan la figura dormido. Diga conmigo: dormido. Dios aquí dormido, y aquí estaba la nación de Israel frustrada, y aquí está Isaías. Isaías comienza a hablarle entonces al pueblo, le envía palabra, porque él sabe que la palabra nos puede levantar, porque por una palabra Moisés se fue, hermano, a enfrentar una potencia mundial. ¿Cuántos dicen amén? Por una palabra Abraham dejó su tierra y su familia y levantó una nación. Por una palabra vemos a Noé, que construyó un arca y juzgó al mundo antiguo. Por una palabra, hermano, nosotros podemos hacer cosas extraordinarias. Por una palabra vemos a Elías, que habló y los cielos se cerraron 3 años y medio, y por una palabra volvió a hablar y los cielos se abrieron. Porque la palabra, dijo Jesús, la palabra es espíritu y es vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra no es cualquier cosa, la palabra es espíritu y es vida. Y cuando entra esa palabra a nosotros, nos da vida. Cuando estamos frustrados, es como que estamos dormidos y casi muertos, pero la palabra viene a resucitarnos, viene a levantarnos. Así que diga conmigo en esta mañana: yo recibo la palabra, porque la palabra me va a levantar. ¿Cuántos dicen? Y el profeta Isaías, en los primeros 3 versículos, le dice al pueblo de Dios que Dios ha sido fiel a las promesas que le hizo a Abraham. Él está intentando romper la frustración, pero Isaías se da cuenta que no era fácil tratar con gente frustrada. Hermano, el golpe maestro, el golpe o el arma letal de Satanás, que es la frustración. ¿Sabe usted que la mayoría, escuche esto sin exagerarle, la mayoría, casi todos las personas que están en el mundo es gente frustrada? La gente que se apartó y una vez estuvo en el camino del Señor es gente frustrada. Pregúntale por qué se apartó y usted va a escuchar una palabra de frustración. Es que tal cosa, hablando de la iglesia o hablando acerca de Dios, de algo que Dios no le respondió y se ofendieron. Están frustrados. Y él sabía que no era fácil levantar a un pueblo así. Por eso dice también el versículo 2: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová, dice a Sión, consolará toda su ruina, cambiará su desierto en un Edén y su tierra estéril en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y cántico. Él está hablando, se dirige, dice a las personas, los que siguen la justicia, los que tienen esperanza de salvación. ¿Cuántos de los que están aquí tienen esperanza que las victorias vendrán? Entonces, hermano, dice: los que buscan a Jehová, los que están esperando el cumplimiento de las promesas, los que están esperando la manifestación del poder de Dios, los que están esperando la liberación de ese pueblo elegido, hermano. Está hablando a un remanente fiel, pero él les recuerda el pasado, les está recordando el pasado, o sea, la herencia espiritual. Les está hablando de sus orígenes, está diciendo
que ellos llegaron a ser una nación de un hombre, hermano, que ya casi estaba muerto. Así lo dice el apóstol Pablo. Dice que Abraham, cuando fue llamado, casi estaba muerto. 75 años tenía. Sara también dice que él había pasado la costumbre de las mujeres, es decir, que ya no podía quedar embarazada, y Dios llama a una mujer estéril y llama a un hombre que la palada de tierra andaba detrás de él, hermano. Casi muerto, dice la Biblia. Y llama a esos dos, y a esos dos, hermanos, levanta una nación, porque el poder de Dios va en contra misma de las leyes de la naturaleza. ¿Qué les quiere decir? Ustedes son el resultado de un milagro. Ustedes tienen que ver su origen. Son una nación privilegiada, le dice. Entonces le está hablando a ellos que no tienen que olvidar que lo que Dios prometió a Abraham, Él lo ha cumplido. Y si ustedes, aunque son pocos, han quedado pocos, porque los demás han sido exterminados, no importa. Si ustedes son un remanente fiel y siguen fiel, Dios los va a multiplicar en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la bendición estaba sobre Abraham, y esa bendición hizo que él se multiplicara. Y le dice, por eso le dice en el versículo 2, dice: lo llamé, diga conmigo, llamé, lo bendije y lo multipliqué. Y eso se parece también a la iglesia. Diga conmigo, nosotros fuimos llamados, fuimos bendecidos y tenemos el poder de la multiplicación. ¿Cuántos creen eso? Es más, el poder de la multiplicación se activa cuando somos oprimidos. Dice el relato bíblico que cuando la nación de Israel estaba en Egipto y eran oprimidos, dice así: entre más lo oprimían, más se multiplicaban. Es decir, que Dios nos ha dado un poder a nosotros que en las condiciones adversas siempre podemos marchar y multiplicarnos. ¿Cuántos dicen? Ahora, si Dios con un anciano, hermano, que ya lo andaba siguiendo la palada de tierra, y con una mujer estéril y que ya no podía quedar embarazada, sacó una nación, ¿qué no puede hacer Dios con un remanente fiel? ¿Qué no puede hacer Dios con personas que están clamando a Él? ¿Qué no puede hacer Dios con nosotros? ¿Cuántos dicen? Y dice: Dios consolará a Sión. Es decir, hará surgir de su estado de postración, va a surgir una nueva generación victoriosa en la tierra santa, donde la misma naturaleza se transformará, dice, en huerto, en un paraíso. Es decir, que Dios iba a alterar las leyes de la naturaleza. Y yo le hablo en esta mañana a la gente que está frustrada, angustiada, a la gente que está sufriendo injusticia. Dios te va a consolar. Diga conmigo, Él es nuestro consolador. La función principal del Espíritu Santo es consolar. Por eso Jesús lo llama el Consolador. Y consolador proviene de la palabra griega parakleto, que significa alguien llamado para ayudar, abogar o defender. El Espíritu Santo tiene como función principal defenderme. Dile que está al lado tuyo: el Espíritu Santo es mi defensor. ¿Cuántos?